Este usuario nos pregunta que cuál es la diferencia entre la palabra must y la palabra should en inglés. Empecemos con decir que estas dos palabras son verbos, pero ¿qué clases de verbos? Son verbos modales. ¿Y cuáles son los verbos modales? Son aquellos que cambian el significado de otro verbo para indicar una posibilidad, habilidad, necesidad o permiso. Cuando hablamos del verbo must, eso significa al español debe, deber. Esto se utiliza para indicar una obligación, una necesidad, o para hablar sobre las cosas que hemos concluido basados en nuestro conocimiento. En muchos casos, must se puede reemplazar con las palabras have to. Pero must tiene una obligación mucho más fuerte. Además, must es una palabra formal comparado con have to, que es informal y se utiliza más que todo en conversaciones. Ejemplos: you must do your homework. You must do your homework. Eso quiere decir que debes hacer tus tareas. No te estoy dando una opción, no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que debes hacerlo. Es una obligación. Ya, no hay más. You must not be late for work. ¿Eso qué quiere decir? Que más te vale que no llegues tarde. No debes llegar tarde. Es tu obligación, tu responsabilidad. Ahora, presta la atención que cuando estamos hablando del verbo modal o de los verbos modales en general, ya el verbo principal no le vamos a hacer ningún cambio. Así estemos hablando de la tercera persona. She must go to school. ¿Sí ves? La tercera persona en este caso va a ser she. Luego tenemos el verbo modal must y ya el verbo principal, que sería go, no le hacemos ningún cambio. Usualmente diríamos she goes to school para decir ella va a la escuela. Pero si yo quiero decir ella debe ir a la escuela, ya no le hago ese cambio a ese verbo principal go. She must go to school. Así que presta atención a esa regla. Ahora sigamos con la palabra o el verbo modal should. Eso traduce al español debería. Ya cuando lo traducimos al español nos damos cuenta que me está dando una opción. Se utiliza bastante para dar una recomendación o para hacer una sugerencia. Como cuando se habla de cuál es la mejor idea o qué se debería hacer en determinada situación. You should try Colombian food. ¿Sí ves? Te estoy dando una sugerencia, deberías intentarlo, deberías probarlo, a ver qué te parece. Más ya no te estoy diciendo que debes hacerlo, sino estoy siendo un poquito más amable. Deberías. Es deliciosa. You should apply for that job. Otra vez, te estoy haciendo una recomendación, no te estoy dando una orden. You should drink water. Eso quiere decir que yo como enfermera te recomiendo que tomes agua porque va a ser muchísimo más saludable para tu salud, mas no te estoy dando una orden. Y también recuerda, como estamos utilizando should, que es un verbo modal, cuando estamos hablando de la tercera persona, el verbo principal no va a cambiar. If she is tired, she should take a nap. ¿Le hice algún cambio al verbo principal? No necesito hacerle cambios. Y otro dato para tener en cuenta con los verbos modales es que no van a cambiar independientemente del sujeto del que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de la tercera persona, ya no le vamos a tener que agregar una S y no le vamos a tener que hacer ningún cambio. Así que presta atención a ese detalle. Ellos no cambian. Listo, aquí está la tarea para ver si entendiste la diferencia entre los verbos modales must y should. Ahí está. Déjame saber la respuesta en los comentarios. Un besote.